Listo, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este espacio de su mañana. Yo sé que en este webinar aprenderán demasiado, resolverán sus dudas. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, pues con nosotros está Jessica García. Ella es experta y consultora en el área de recursos humanos. Hola Jess, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Bere. Buenos días a todos. Ella tiene más de 10 años de experiencia en estos temas, entonces para nosotros va a ser muy grato compartir el conocimiento y pues también resolver las dudas que vayan surgiendo durante la presentación, ¿vale? Adelante, Jess. Muchas gracias, Bere. Bueno, pues de nuevo, buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues el tema que nos trajo a este webinar es la norma 037, ¿no? Es una norma reciente, es un proyecto de norma, pero que sin duda va a impactar a muchas de las empresas hoy en día. Como sabemos, pues el tema de la pandemia hizo que todas las empresas tuvieran un cambio completamente. Entonces, muchas empresas nos fuimos a, a home office sin estar preparados. Unos ya veníamos trabajando algunos temas al respecto, pero pues llevamos 2 años y meses en este nuevo esquema, ¿no? Para algunos ya regresaron, otros seguimos en home office, otros adoptamos un sistema híbrido. Entonces, esta norma viene como un complemento de todas estas cosas, ¿no? De cómo regular, de cómo empezar a trabajar en orden sobre sí, estas regulaciones de los home office, ¿no? O teletrabajo, como lo llaman en la ley. Entonces, vamos a comenzar propiamente. ¿Qué es la norma 037? Bueno, como les comentaba, es un proyecto de norma, aún no está autorizado al 100%, ahorita está en revisiones. Ahorita está en consulta pública. ¿Qué significa? Pues que nosotros podemos ir y decirle, oye, nos falta esto, nos falta el otro, tenemos dudas, y todas esas se analizan y se le pueden dar respuesta dentro de la misma norma. ¿Qué va a suceder? Una vez que se vence este plazo, ya la, se va a lanzar ya propiamente esta norma. Entonces, ahorita todavía es un proyecto, se publicó el 15 de julio y bueno, pues ahorita estamos en temas de revisión para que ustedes puedan tener como todos estos datos. Entonces, estamos en muy buen tiempo para conocer en qué consiste. Digo, ahorita puede haber algunas modificaciones, pero creo que las bases que tiene ya la norma, esas no van a cambiar. Entonces es interesante y es importante que nos vayamos familiarizando con toda esta parte, ¿no? ¿Cuándo va a entrar en vigor? Nos están comentando que va a entrar en vigor el primer semestre del próximo año, de 2023. ¿Qué va a estar contemplando? Dos aspectos principales. Uno es las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la otra, la capacitación y adiestramiento en relación al teletrabajo, que quiere decir aspectos físicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Ajá, entonces, estas dos temas principales es lo que va a abarcar básicamente esta norma. ¿A quién le va a aplicar o cómo se va a aplicar, no? Bueno, va a aplicar a todas las personas, a todas las empresas de la República Mexicana que cuenten con personas en teletrabajo. Ahorita vamos a explicar un poquito este concepto. ¿Y cuál es el objetivo principal? Bueno, pues brindar o establecer las condiciones de seguridad y salud que debemos tener los teletrabajadores al estar en este nuevo formato, ¿no? Prevenir accidentes, prevenir cualquier tipo de riesgo ergonómico, psicosocial y contar con los elementos necesarios para poder realizar adecuadamente nuestro trabajo desde casa o desde el lugar que hayamos establecido como teletrabajo. Esto es el objetivo principal de esta norma. ¿A quién les aplica? Como les comentaba, va a aplicar a todas las empresas que cuenten con teletrabajadores. El 11 de enero de 2021, en el Diario Oficial de la Federación,
se aumentó esta parte en la ley que define el home office. Ya no es un ente extraño, ya está definido dentro de la ley, ya nos dice cuáles son las relaciones que tenemos con el patrón, con los colaboradores, etcétera. Entonces ya hay ese es el primer antecedente de esta norma, ¿no? Este apartado en la ley que nos habla sobre el teletrabajo, en donde lo definen como todas las personas que realizan sus labores desde sus casas o algún otro lugar que ellos hayan definido, por lo menos el 40% de su jornada laboral. ¿Qué quiere decir? Que al menos 3 días tienen que estar trabajando de home office. A ellos les vamos a llamar teletrabajadores. Si nada más hago un home office al mes, hago 2 home office a la semana o un home office a la semana, no es considerado teletrabajo, porque todavía no cubre con ese porcentaje que que establece la ley como antecedente para teletrabajo trabajador. Entonces, aquí vamos a empezar este es un punto importante, porque la norma nos dice que vamos a afectar a todos los que tienen teletrabajo. Entonces, para los que se están preguntando, ¿me toca o no me toca? ¿Me aplica o no me aplica esta norma? La respuesta es, si tus trabajadores están por lo menos 3 días a la semana en teletrabajo o en home office, la respuesta es sí, sí nos toca esta norma. ¿Cuáles son los aspectos clave o cuáles son los fundamentos de esta norma? ¿Cuál es lo más importante? Una, tenemos que establecer el principio y el fin de la jornada laboral. En mi experiencia tuvimos como muchos aprendizajes nuevos durante esta pandemia, ¿no? Cuando yo estaba de manera presencial, teníamos una entrada, una salida, o probablemente teníamos como algunos cambios en la salida, pero teníamos un horario. ¿Qué pasa cuando nos fuimos a home office? Ya no había horarios. Se rompieron muchos estos esquemas. A veces empezábamos antes, empezábamos después, ya era muy tarde y todavía estábamos recibiendo llamadas de clientes, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que regular es esta parte. Tiene que haber un inicio y un fin, así como en la jornada presencial, para que no tengamos una interferencia en la relación familia, y vida personal, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos clave que toca la norma 037. El segundo punto es determinar los medios de contacto que vamos a tener con los trabajadores y la empresa. Va a ser por mail, va a ser por grupos de WhatsApp, va a ser por Telegram, por qué qué herramientas tecnológicas voy a estar utilizando para comunicarme con mis trabajadores, para llevar el seguimiento de sus objetivos, de sus tareas, de lo que están haciendo, sin perder el foco del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que determinar, no nada más es decir, bueno, pues todo va a ser por correo. Hay algo ya establecido que estamos haciendo en esa materia, ¿no? Ya tenemos los canales de comunicación muy bien definidos. Si es así, ya tenemos un punto más a nuestro favor. El tercer punto es proporcionar equipo y materiales necesarios para el teletrabajo, toda la parte de equipamiento ergonómico. Aquí es donde muchas de las empresas vamos a empezar a brincar, ¿no? ¿Qué nos toca brindar a nuestros colaboradores? La ley nos dice, o la norma nos dice que tenemos que brindar todos los materiales necesarios para que el teletrabajador cumpla con sus actividades. La computadora, el escritorio, la silla ergonómica, todo este tipo de cosas nos dice que las tenemos que proporcionar. Entonces, aquí es un primer punto importante para las empresas. ¿Cómo voy a distribuir estos gastos? ¿Cómo voy a invertir en todo esto? Dependiendo del número de trabajadores con los que tenga contacto, ¿no? Entonces, el primero es dar los equipos. El segundo, que también este lo vamos a revisar un poquito más adelante, es el mantenimiento, que también tenemos que dar nosotros como empresa. Entonces, este es nuestro tercer punto y es uno de los puntos críticos que tenemos que tomar en cuenta para dar cumplimiento a la 037. El siguiente punto es la conciliación de la vida familiar, la vida personal y familiar, que es un punto que está muy relacionado con el primero, como ya lo veníamos platicando, ¿no? Tenemos que tener
todo lo necesario para que no interfiramos con esta, que no estemos trabajando en fines de semana, que no estamos trabajando fuera del horario laboral y viceversa, que el trabajador tenga perfectamente claro que es un horario de trabajo, que no es para estar, eh, teníamos como algunos puntos en nuestra contra. Veíamos la casa y decíamos, es que necesito hacer otras actividades. Necesito a lo mejor ir por los niños, a lo mejor darles de comer, necesito hacer labores de la casa, hacer reparaciones en la misma casa. El estar dentro de casa nos hace tener una dinámica diferente. Entonces, tiene que haber un equilibrio en esta parte, tanto de la empresa que no interfiera en las labores de casa, como del trabajador que no interfiera en las labores de la empresa. Vamos a definir el horario para que dentro del horario estemos realizando las actividades que nos corresponden como empresa. Finalizando ese horario, ahora sí, todo lo demás es para casa, para las labores que regularmente realizamos en el hogar. Entonces, esta parte también es interesante porque muchos de nuestros trabajadores no están acostumbrados a este nuevo sistema y empiezan a mezclar un poquito las cosas. Bueno, el último punto es la posibilidad de regresar al modelo de trabajo presencial. No es forzoso que nos quedemos en formato de teletrabajo. Si el trabajador en algún momento dice, ya no quiero seguir en casa, quiero regresar a oficina, él tiene la posibilidad de regresar a la oficina. O si se presenta alguna situación importante o relevante, por ejemplo, violencia doméstica, es un punto fundamental que tiene que tener la opción de regresar a presencial. Entonces, pero esto nos habla de las personas que tienen este esquema en donde ellos fueron contratados de manera presencial y cambiaron a este sistema, ya sea híbrido o de teletrabajo. Los trabajadores que nosotros contratemos desde un principio en home office bajo esa regulación, ya está un poquito más complicado, porque si ya los contratamos, por ejemplo, de San Luis, de Guadalajara, etcétera, pues es un poco complicado que yo les diga, pues ahora, a partir de la siguiente semana, te presentas aquí a la oficina en Ciudad de México, ¿no? Entonces no estaba contemplado, no estaba establecido. Entonces las personas que desde un inicio estén contratadas en formato teletrabajo al 100%, ellos no pueden regresar a presencial. ¿Sí? Entonces vamos a regresar a presencial únicamente los que empezamos en presencial y nos cambiamos a híbrido o optamos por cambiar a este formato 100% teletrabajo, ¿no? Entonces ellos son los que tienen esta opción a reversibilidad es una palabra que nos habla dentro de la norma. ¿Cómo vamos a cumplir con la norma? Entonces ya nos dio algunos aspectos clave, nos dijo a quién la aplica y todo. ¿Cómo la vamos a cumplir? La norma nos brinda 5 guías de referencia. Estas 5 guías ya las tenemos disponibles. Es la guía de referencia 1, que está dividida en 2. Una lista de verificación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Una para los aspirantes a teletrabajo y la otra para los que ya están en este formato. Ajá. La de aspirantes es para ver si cuenta con las condiciones el trabajador y lo podamos mandar a este esquema. Y la segunda es para los que ya vienen trabajando en este esquema para saber si efectivamente están cumpliendo o cuentan con las condiciones necesarias que nos establece esta primer guía. Un poquito más adelante vamos a revisar con detalle de qué van esta lista de verificación. La segunda guía es la selección de candidatos a teletrabajo. Entonces, les aplico este cuestionario, esta lista de verificación y ya debo de tener como empresa un listado, una relación de todos los candidatos, de todas las personas que decidí como empresa que van a entrar a trabajar a este formato de teletrabajo. Entonces, yo empresa debo tener perfectamente claro quiénes son estas personas. La tercera guía son las recomendaciones de las actividades previas al teletrabajo. Nos dice que tenemos que darle algunas recomendaciones de cómo empezar la jornada laboral, de cómo establecer un espacio ordenado, limpio de trabajo,
algunas recomendaciones para que no haya interferencia, lo que les comentaba, de la vida personal con la vida, con el trabajo como tal. Entonces, aquí entran todas estas recomendaciones que tenemos como empresa que brindarle a nuestros trabajadores. Después viene la guía 4, que es nuestra política de teletrabajo. Entonces, aquí ya nos dice que tenemos que establecer esta política con los lineamientos principales que competen a esta modalidad de trabajo. Y por último, la guía 5, que hace referencia a las recomendaciones de condiciones ergonómicas, sobre todo la selección de una silla ergonómica para que tengamos como claro cuáles son los elementos principales que tenemos que considerar al comprar una silla o como para otorgar o en qué momento necesita mantenimiento esta silla. Entonces, estos son los elementos principales que nos brinda la norma para que nosotros la podamos aplicar como empresa. Ahora viene una de las cosas más importantes. Viene la parte de obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Empecemos sobre esta. Uno, las personas teletrabajadoras nos tienen como empresa que informar sobre si tienen o no el acceso a Internet. Para empezar, este es un punto importante porque si no lo tienen, no puede estar en teletrabajo. Y si lo tiene, nos tiene que comprobar con un recibo de luz, un recibo de Internet, perdón, o con un contrato que cuenta con el servicio. Ajá, entonces, esto es una de sus obligaciones. Tiene que informar a partir de un contrato si cuenta con el servicio. Otro es también nos tiene que proporcionar los costos derivados de su teletrabajo, la luz, eh, lo que él regularmente se consume, que es la luz y el internet. Ajá. Dos, tiene que cuidar los equipos, tiene que tener un resguardo de qué se le está entregando. Entonces tiene que tener un cuidado de todo lo que le estamos dando. Si le dimos computadora, tiene que cuidar la computadora, mantenerla en perfectas condiciones, llevarla al mantenimiento preventivo correctivo cuando le corresponda. Si le dimos escritorio, si le dimos silla, todo esto lo tiene que cuidar. Esta es una de sus obligaciones. Atender los mecanismos de protección de datos, almacenamientos y restricciones. Cuando estamos en teletrabajo, pues obviamente no dejamos las cosas manejar de datos. Entonces, tenemos que tener especial atención con los elementos o con los documentos que tenemos a nuestro resguardo. Utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de su trabajo. Lo que hablábamos de los canales de comunicación. Entonces, tiene que utilizar, no nada más es de decir, vamos a ocupar el correo electrónico o un grupo de WhatsApp. Tiene que estar ahí apegado a lo que nosotros como empresa hayamos establecido y conducirse con apego a las disposiciones en materia de salud y seguridad. Aquí, sin importar que estemos en presencial o en casa, pues hay ciertas normas o hay ciertas cosas que tenemos que vigilar como persona, ¿no? Para cuidar nuestra salud, nuestra seguridad del trabajo. Entonces, estar en casa no nos exime de este tipo de acciones. ¿Cuáles son sus derechos? Bueno, pues están muy alineados a las obligaciones que ahorita mencionamos. Entonces, recibir los equipos necesarios para su teletrabajo, el equipo, la silla, el escritorio, a lo mejor, pues los insumos básicos que necesite para realizar sus tareas, accesos a los sistemas, acceso a las cuentas, accesos a lo que necesite, que su salario sea pagado en forma y fechas estipuladas. Aquí también es importante, el estar en home office no significa que se trabaje más o se trabaje menos. Entonces, su salario tiene que seguir siendo el mismo. Si una persona está en presencial y otra persona en home office, tienen que tener exactamente el mismo salario, si el puesto es el mismo, ¿no? Y tiene su derecho a que se le pague conforme a las especificaciones. Tener una relación laboral equilibrada y trabajo digno. De nuevo, lo que decíamos, el equilibrio entre vida personal y familiar. Desconexión al término de la jornada laboral. Una vez que establecimos a qué horas empieza y a qué horas termina, él tiene derecho
a una desconexión. Entonces, nos dice la norma que incluso puede no contestar algunas situaciones fuera del horario laboral, ¿no? Porque a veces tenemos, pues tiene la computadora, vamos a seguirle preguntando. Entonces, en este sentido, la norma nos dice que el trabajador tiene derecho a hacer esta desconexión, decir, hasta aquí llegó mi jornada laboral, ya no contesto correos, ya no contesto llamadas de trabajo, etcétera. Entonces, ese es parte de uno de sus derechos. Percibir los costos derivados de su trabajo, ¿no? Aquí nos habla un poquito de recibir la parte proporcional de luz e internet. Es una de los derechos a los que tiene. ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto porcentaje? Esa parte nos la quedó a deber la norma. Yo les diría 10, 20, 30, 50%. La verdad es que no está definido el porcentaje que como empresa tenemos que reintegrarle al colaborador. Nos dice que tenemos que compartir esos gastos, pero no nos dice cuánto. Entonces, esa parte sería importante preguntarle ahorita que está en consulta a nuestras autoridades. ¿Qué porcentaje tenemos que darles a los trabajadores? Tratamiento correcto de la información de datos. Obviamente, aquí hablábamos de, tenemos bajo resguardo información, un equipo, tenemos que darle, perdón, el tratamiento correcto se refiere a todo, el trabajador, a los datos del trabajador, que tenemos que tener un resguardo y privacidad de los datos que él nos está compartiendo. Perspectiva de género que permita conciliar la vida familiar. Aquí tenemos que tener especial cuidado porque tenemos, así como de manera presencial, por ejemplo, el caso de la maternidad, es algo importante. También de manera teletrabajo tenemos que guardar este tipo de condiciones, ¿no? Bueno, que si es mamá que está en periodo de lactancia, ofrecerle los periodos correspondientes, etcétera, ¿no? Entonces, tener como estas, qué situaciones en específico tienen que estar apegadas o tenemos que respetar en ese sentido para guardar esta perspectiva de género. Capacitación, asesoría que garantice el aprendizaje de las tecnologías. Entonces, también nos dice la norma que tenemos que estarlos capacitando, que tenemos que darle las herramientas, que tenemos que asesorarlos. Si metimos alguna herramienta para el control y seguimiento de sus actividades, capacitarlo en esta herramienta, brindarle como lo básico que necesita saber para llevar a cabo sus actividades de trabajo dentro de casa. Y tener seguridad social. Aquí, bueno, pues es contar con el IMSS, ISSSTE o lo que ustedes prefieran dentro de la empresa, ¿no? Esos son los derechos de nuestros trabajadores. Ahora viene las evidencias. Nos dice que nos van a estar supervisando, que vamos a tener auditorías respecto de esta norma para que sepan si estamos o no cumpliendo. Y estas evidencias están enfocadas en nuestras obligaciones como empresa. ¿Yo qué tengo que hacer? Entonces aquí las estamos enfocando perfectamente para que ustedes sepan cuáles son sus obligaciones y qué es la evidencia o qué nos va a requerir la autoridad a la hora de hacer esta auditoría, esta supervisión. El primero, tenemos que tener, ya les comentaba, la política de teletrabajo. Tengo que tener evidencia de que ya la compartí, de que la di a conocer, que la distribuí y que les dije, esta es mi política de teletrabajo. Y obviamente tengo que tener mi política de teletrabajo actualizada al día y un lugar en donde esté disponible para los trabajadores que la quieran leer. Esa es mi primera evidencia. Tengo una política de teletrabajo. 2, el listado de los teletrabajadores. Entonces, ya que hice este análisis de saber qué personas pueden entrar a teletrabajo y qué personas ya tengo en teletrabajo, tengo que tener este listado y lo tengo que tener el día que me hagan la supervisión y decirle, mira, este es mi listado de mis N número de personas que están en teletrabajo. ¿Por qué? Porque durante la supervisión las autoridades pueden agarrar a un usuario al azar y preguntarle si estamos cumpliendo con todas las condiciones que nos dice la norma 037.
Ajá. Si, no, si le dimos la computadora, si le dimos la silla ergonómica, si lo estamos capacitando, si tiene opción a reversibilidad, si ya le dio la política, si fuimos a hacer la visita domiciliaria, etcétera. Entonces, las autoridades tienen que tener acceso a esta lista para que ellos puedan agarrar a un usuario al azar. La tercera evidencia y nuestra obligación es darle el seguimiento a estas listas de verificación. Aquí es un punto sumamente importante que toca la norma 037. Ya les pregunté a los colaboradores si tienen las condiciones para realizar el teletrabajo. Ahora como empresa me toca hacer una visita domiciliaria, verificar que efectivamente se cumplan con las condiciones que el trabajador dijo que tenía. Entonces, y esta visita corre por nuestra cuenta. La empresa tiene que hacerla. La ventaja que tenemos es que también nos brinda algunas herramientas. La norma nos dice que si el teletrabajador dice, no, no quiero que vayas a mi casa, entonces podemos hacer una visita virtual, ¿no? A lo mejor por medio del teléfono, vamos y saca algunas fotos de las condiciones en las que está trabajando, el lugar donde está su escritorio, el tipo de iluminación, la ventilación, todo este tipo de cosas que nos brinda que nos señala la lista de verificación. Ajá, entonces, esta es una parte importante, el seguimiento de las visitas. Tenemos que tener la evidencia de que fuimos a su casa, a su lugar que estableció como lugar de teletrabajo. Otra cosa importante, un teletrabajador puede tener uno o más domicilios registrados. Entonces, por ejemplo, puedo tener aquí mi casa y brindarla como proporcionar los datos a la empresa que este es mi lugar de teletrabajo. Pero adicional puedo poner la casa de mi hermano, de mi cuñado, de la casa de Cuernavaca, no sé, cualquier lugar en donde yo también pueda establecer mis funciones de teletrabajo, la tengo que reportar a la empresa. Y la empresa tiene que hacer la revisión de las condiciones de este lugar. Como les comentaba, también puede ser a través de una revisión virtual. Ajá. Entonces, que nos puede apoyar la misma persona. Entonces, tenemos que establecer a una persona que realice estas visitas o que sea la responsable de recabar esta información a partir de la persona para que tengamos estas evidencias del seguimiento de nuestras listas de verificación. La siguiente evidencia, los contratos y recibos de Internet. Como les comentaba, tenemos que pedir los contratos o los recibos de que efectivamente contamos con el servicio de Internet de nuestro en tres domicilios para teletrabajo. Tengo que entregar el recibo de los tres lugares y como empresa tengo que tener la evidencia del recibo de esos tres lugares. Entonces, tenemos que ir armando un expediente por cada uno de mis teletrabajadores. 5. El cumplimiento de las obligaciones del patrón. Aquí yo tengo que tener una evidencia que respalde absolutamente todo. ¿Qué les di la política? ¿Qué les di los equipos? Todo lo que yo esté haciendo, tengo que tener una evidencia que dice. Aquí hablamos de un poquito de las recomendaciones que nos dice la norma que debemos guardar, ¿no? Entonces aquí igual tenemos que tener evidencia. ¿Cuáles son las medidas? Le mandé un tríptico, un flyer, le di una plática, una charla, tuvimos una entrevista. ¿Qué tipo de acciones realicé? Tengo que tener una evidencia de todo esto. Capacitación relacionada con el teletrabajo. Aquí viene la parte de ergonomía, riesgos de todo el tipo de riesgos de trabajo que puedan presentarse, tenemos que capacitar a nuestros trabajadores y tenemos que tener una evidencia de que llevamos a cabo esta capacitación, perdón. Las constancias, el curso, todo tenemos que tener un resguardo de qué es lo que necesitamos a modo de capacitación. Los mecanismos de atención en caso de violencia. Tenemos que tener ya sea un buzón o un canal de comunicación con nuestros colaboradores si es que llega a tener algún caso de violencia doméstica. ¿Para qué? Para que podamos tomar acciones inmediatamente para la reversibilidad del teletrabajo. Entonces, y estos
mecanismos de atención tienen que estar perfectamente claros para nuestros teletrabajadores, para que ellos sepan a dónde se pueden comunicar, a dónde tienen que escribir o quién va a ser la persona encargada de darle seguimiento a toda esta parte de casos de violencia. De nuevo, en la siguiente evidencia, tengo que contar con mi plan de reversibilidad. Lo que hablábamos, puedo cambiar, regresar de híbrido a 100% presencial o de 100% teletrabajo a otra vez a formato híbrido o a presencial. ¿Cómo lo voy a realizar? Tengo que tener un plan y este plan tiene que estar escrito en algún lado para que en mi revisión yo lo tenga a la mano y diga, sí, aquí está mi plan de reversibilidad. 10. El resguardo de equipos de trabajo. Tenemos que levantar el inventario de cuáles son los equipos que estamos entregando. Nos tienen que firmar un resguardo de que entregamos computadora, escritorio, silla, lo que hayamos entregado. Tenemos que contar con este listado y tenerlo actualizado, ¿no? O sea, así sea un mouse el que les proporcionamos a los colaboradores, debemos de contar con este inventario para que en cualquier situación nosotros tengamos una justificación del por qué hicimos a lo mejor un gasto o qué es lo que le estamos entregando al colaborador. A lo mejor le dimos una pantalla, un monitor y ya no lo recordamos o cambia la persona que estaba a cargo y no sabe con qué se quedó el colaborador. Entonces, es importante contar con este listado del resguardo de los equipos. Y luego viene la parte de los programas de mantenimiento. Como empresa tengo que tener claro un calendario de cuándo darle mantenimiento a los equipos que estoy proporcionando para teletrabajo. Las computadoras, las sillas o lo que haya yo brindado, tengo que tener un programa, un calendario de cuándo le toca mantenimiento a cada cosa. Y obviamente el trabajador tiene que hacerse responsable de llevar a cabo este mantenimiento o de llevar el equipo al trabajo para que se le brinde el mantenimiento adecuado, ¿no? Y por último, nos dice que tenemos que tener todo esto escrito en nuestro contrato colectivo con las medidas y agregar las medidas de reversibilidad. Si no contamos con un contrato colectivo de trabajo, lo tenemos que agregar en nuestro reglamento interno, pero tiene que estar establecido en algún punto de nuestra empresa. Entonces, ya sea en el contrato colectivo o en el reglamento interno, tiene que haber una sección dedicada a toda esta parte del teletrabajo. Y la tenemos que tener a la mano ante cualquiera de estas revisiones. Entonces, estos son los 12 puntos principales que nos van a supervisar a la hora de hacer estas revisiones. Son nuestras obligaciones como patrón darle cumplimiento a cada uno de estos 12 puntos. Y ahora sí, lo que les platicaba. ¿Qué contemplan las listas de verificación o por qué son tan importantes? ¿No? En estas listas de verificación yo voy a revisar 3 puntos principales. Los riesgos físicos, mecánicos y químicos, los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales. El primer punto es la luz, la temperatura, el aire, cualquier cosa que me haga que mi trabajo sea o no sea viable. Bueno, que hay mucho ruido, que a cada rato está pasando el de la basura, los tamales o lo que sea, eso es un riesgo físico. Bueno, que no tengo las condiciones, que mi lugar de donde yo vivo es un cuarto de 4x4, entonces no puedo llevar a cabo mis funciones porque me estorba la silla, porque choco contra la pared, etcétera. Estos son los tipos de riesgo mecánico. Riesgos químicos. Bueno, pues a lo mejor está un lugar en donde fuman mucho o donde están cocinando a cada rato y se mezclan olores, etcétera. Entonces, estos son los tipos de riesgo que se contemplan en la parte de riesgos químicos. Los riesgos ergonómicos. Si no tengo una silla adecuada, si no tengo una postura adecuada, si paso largos ratos en la misma posición, si tengo momentos de descanso, si tengo un lugar específico para trabajar con el suficiente espacio para estirar las piernas, etcétera. Toda esta parte de ergonomía tenemos que cuidarla en esta lista de verificación. Y los riesgos psicosociales.
Estos ya los veníamos trabajando desde antes, ¿no? Con la norma 035, ya tenemos como toda, ya empezamos con esta experiencia de la ley a preocuparse por estas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí retomo un poquito más toda esta parte de los riesgos psicosociales, ¿no? Pero estos están enfocados en, pues en los riesgos que puede haber dentro de casa, ¿no? La interferencia trabajo-familia, el realizar ciertas actividades, etcétera. Entonces, esta viene como complemento. Entonces, todos estos están alineados a las bases que tiene la norma. ¿Cuáles son? La norma 019, la norma 030 y la norma 035. Esas son sus bases, sus fundamentos. De ahí parten, retoman algunos fundamentos, algunos conceptos clave y recaen en esta parte de la 037 enfocada en teletrabajo. Entonces ya veníamos manejando como todos estos elementos del cuidado de la salud, del cuidado de la seguridad, el cuidado de los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales, ya lo veníamos trabajando en las otras normas. Entonces, esta norma ya nada más es un complemento enfocado en nuestros teletrabajadores. Entonces, es importante para todas las empresas que requieran hacer esta o que tengan esta condición de teletrabajo, que cumplamos con las normas o con los requerimientos establecidos en esta norma. Estamos a muy buen tiempo. Estamos ya casi vamos a empezar septiembre. La norma arranca en enero y debemos de tener como todos estos puntos que acabamos de platicar. Entonces tenemos que ir preparándonos con estas carpetas, con todas las condiciones, con todos los requerimientos para que no nos agarre en curva esta nueva norma. Entonces, nosotros en Human Talent tenemos diferentes herramientas que podemos proporcionarles a ustedes. Nosotros ya venimos trabajando con la norma 035 desde el momento que arrancó esta norma. Entonces, ya tenemos toda la experiencia de los riesgos psicosociales. Entonces, de la aplicación de las guías de referencia que nos pide la norma. Entonces, esta norma 037 viene como un complemento, ¿no? Entonces, ya estamos preparados con la parte de políticas, la asignación de guías, la creación de una carpeta de evidencias donde podamos resguardar todo este tipo de cosas que nos está pidiendo la norma 037. Ya tenemos los cursos enfocados en diferentes habilidades que nos está pidiendo la misma norma. Entonces, ya empezamos nosotros a trabajar con esta, si bien empezamos a trabajar alineados a la norma 035, creo que es un paso más esta norma 037 con la que nosotros podemos apoyarlos a ustedes como empresas. Entonces, si necesitan algo más, si tienen alguna duda de cómo surge de esta misma norma o del cómo podemos apoyarlos con el cumplimiento, ya sea de la 035 o la 037, una vez que entre en vigor, estamos aquí para apoyarlos. Gracias, Jessica. Aquí Edgar nos escribe, ¿es necesario que el patrón contrate la unidad verificadora autorizada y cuál sería su función? Sí, tiene que, para las supervisiones, para llevar a cabo toda esta parte, tiene que contratarlo. ¿Cuál es la función? Revisar toda esta parte de las evidencias, ¿no? Que cumplamos como empresa con todos estos lineamientos que les acabo de comentar. Esa es la función principal de la unidad de verificación. Ok. ¿Alguien más que tenga dudas? Bueno, aquí en el chat nos escribe Fernando. En caso de que el trabajador contratado exclusivamente para teletrabajo, al querer cambiarse de modalidad, ¿se tendría que dar de baja para hacer el cambio? Lo ideal es que sí. Sin embargo, creo que nos deja un poco abierta esta parte de la norma. Digo, si existen como las condiciones para que él pueda regresar, o para que pueda ingresar a la parte de presencial y ustedes están de común acuerdo, creo que no habría inconveniente. El problema viene cuando es de los trabajadores hacia la empresa, no hay tanto problema. El problema es cuando viene de la empresa para los trabajadores. ¿A qué me refiero? Si yo como trabajador te digo, Human Talent, necesito regresar a la empresa, Human Talent muy tranquilo me va a decir, sí, vente.
Pero si por el contrario, Human Talent me dice, Jessica, necesitamos que te presentes ya de manera presencial mañana, yo le voy a decir, no, espérame. Es que en mi contrato tú dices que yo estoy de home office. No sé si me explico como la diferencia, ¿no? De la percepción. Entonces es como un poquito más fácil que la empresa nos acepte de regreso a presencial a que nosotros, por imposición, lo aceptemos, ¿no? Entonces es aquí donde la norma nos dice, si ya está contratado de home office, ahí déjalo para que no tengas problemas. Pero si tu colaborador, él te pide, creo que no hay ningún inconveniente siempre y cuando se llene como el papeleo correspondiente de, bueno, yo, trabajador, estoy aceptando que voy a regresar o que me voy a presentar a partir de X día de manera presencial o de manera híbrida a la empresa. Ok, ok, de acuerdo, Jess, gracias. Aquí Gisela nos pregunta, ¿la reversibilidad es de cualquiera de las dos partes? ¿La puede decidir el patrón? Es correcto. La reversibilidad puede venir de ambas partes, pero igual tiene que haber un apartado en donde tengamos como los tiempos de comunicación adecuados para que suceda este tipo de cosas. Y que desde el momento que entramos y nos contratan con este esquema que podemos regresar, estemos conscientes de que si las necesidades de la empresa cambian, nosotros también tenemos que cambiar a este nuevo, a regresar a presencial, ¿no? Pero tiene que estar en el contrato. Si no lo ponemos en el contrato del trabajador, nos podemos exponer a una posible demanda, ¿no? Entonces es importante el cómo redactamos los contratos para estas nuevas modalidades. Ok, de acuerdo. Perdón, Jess, en dado caso que el contrato haya sido porque el trabajador tenga que estar en las instalaciones de la empresa, se tendría que hacer una renovación de contrato si en dado caso se manda al empleado a trabajar desde casa. Lo que tendremos que hacer es como un agregado en donde definamos como las condiciones. Entonces, porque ahorita, por ejemplo, es como muy complicado que de repente hace 2 años nos mandaron a home office a muchos y no, nadie nos dijo en un contrato, mira, ahora tu nueva forma de trabajo es esta, sino la misma situación nos lo exigió. Entonces, no es necesario rehacerle el contrato, sino agregar un apartado, un anexo, si lo quieren llamar así, en donde especifiquemos esta sección, en donde, bueno, mira, ahora tus condiciones de trabajo son estas y tienes posibilidad a reversibilidad y estas son las condiciones que yo te ofrezco ahora como patrón para tus condiciones de teletrabajo. Entonces, no es necesario renovarlo, es con que agreguemos un anexo, un apartado específico con estas condiciones en su contrato. Pero sí es Gracias, Jess. importante que se lo demos a conocer y que nos firme de conformidad del colaborador. Ok, bien, quedó Gracias, clara mi pregunta. Gracias. gracias, Gracias. Arturo. Aide Chávez nos pregunta, ¿se considera teletrabajo únicamente si son de 3 días a más? Es correcto. 3 días a la semana, nos dice que el 40%. Entonces, haciendo un poquito las cuentas de horas, 3 días, a partir de 3, 4 o 5, o incluso los 6 días a la semana, si ya estamos en teletrabajo, ya se considera en esta modalidad. Ok, Bueno, en este caso sería híbrido. Para ser 100% teletrabajo tendríamos que ir todos los días. Tenemos que estar todos los días en casa, pero esta norma nos aplica a partir del 40%. perfecto. Elena nos pregunta, en mi empresa todos estamos contratados con un esquema presencial. Las oficinas están 100% funcionales, pero se nos da la libertad en coordinación con los jefes de área de decidir si asistimos o no a la oficina. Muchos realizan más del 40% de su trabajo en casa. ¿Esto automáticamente los hace teletrabajadores? Aquí creo que creo que me podría quedar un poco corta con la respuesta porque no es algo que está determinado. Ajá, aquí la empresa no lo determinó, es como abierto. Si ustedes gustan, pueden hacer el home office. Entonces,
es un poco digamos, como el truco que, que nos, que tenemos. En mi contrato no dice que yo tengo que estar ahí, que más bien que puedo tomar el home office. Es un acuerdo verbal que tuvieron ustedes. Entonces, la respuesta creo que sería no. No es automático el pase a un teletrabajo, Ok, porque bajo este escenario la empresa puede llegar y decir, ¿sabes qué? Olvídate del teletrabajo, mejor vénganse todos presencial. ujú, ok. Igual Elena nos extiende una pregunta más que dice, dos personas con el mismo puesto y mismo salario, si una está en home office, ¿se le debe de dar extra el apoyo económico? Es el apoyo de luz internet, sí, Ok, entonces sí tenemos que darle como empresa el apoyo económico, ¿no? O sea, es correcto, independientemente de cuánto o no sea el salario que tenga. es correcto, sí, porque son los gastos que incurre por el cumplimiento de su trabajo. Claro, En ok, este caso, para los trabajadores que están en presencial, ese gasto lo está absorbiendo la empresa en las instalaciones. ok, de acuerdo. Gracias, Jess. Gisela nos escribe, ¿puedes ahondar en las evidencias de los temas de violencia familiar? Ahora quiere decir que las empresas se tienen que ocupar de situaciones de la vida personal de los trabajadores. ¿Cuál es el alcance, las obligaciones y los riesgos para las empresas? Bueno, aquí la norma nos dice que tenemos que tener los mecanismos. Ajá, o sea, si yo tengo alguna situación especial de violencia, lo tengo que comunicar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un riesgo que está ocurriendo durante mi jornada laboral. Ajá, o sea, aquí es un poquito igual, lo mismo. Lamentablemente, la norma hay unas áreas grises todavía bastante importantes, ¿no? Entonces nos dice que tenemos que prestar atención a los casos de violencia si interfieren con mi trabajo. Obviamente todos van a interferir, ¿no? Pero en específico, si ocurren dentro de mi jornada laboral, o sea, si me pegaron de 9 a 6 de la tarde, entra como este caso de violencia que nos corresponde en la norma. Ajá. Sí, a lo mejor si me maltratan después de las 6 de la tarde, entonces ya estamos hablando de otra instancia, ¿no? Entonces, es como un poco raro esta parte, porque nos tiene que afectar a mis obligaciones como trabajador. Me tiene que afectar en mi trabajo, que me estén maltratando, que tenga una situación que me impida que yo esté aquí dedicada a mi labor de estar en la computadora. A, a lo mejor los call center, que esté yo haciendo las llamadas que me están gritando y estoy tomando la llamada. Esos son los casos que se tienen que contemplar aquí. No tanto así de, ay, es que le pega y en la noche llega borracho y la maltrata, etcétera, ¿no? O viceversa. Entonces, esos están un poco excluidos. La norma nos está enfocando en lo que ocurre en este horario laboral. Entonces, pero de nuevo les comento, nos está quedando de ver como muchas cosas, tenemos algunas áreas grises en este sentido. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Una, se tiene que levantar el reporte. Tenemos que llevar el mecanismo y darle las opciones a estas personas a que regresen. Ah, ok, si te maltratan de 9 a 6, no te preocupes, regrésate a trabajo para que ya no te maltraten. Es prácticamente lo que nos están diciendo. Entonces, tenemos que darle como todas las opciones de no te preocupes, regrésate aquí a presencial, aquí no pasa nada, para que estés seguro, entre comillas, ¿no? Porque pues obviamente una cuestión de violencia pues, no se remite únicamente al horario de 9 a 6 o de 9 a 7, ¿no? Pero de nuevo, nos está quedando de ver un poquito la norma. Ahí vamos a estar nosotros también como muy al tanto de las nuevas características o lo que se añada a la norma para poder brindarles más información en este sentido. Claro, recordemos que hasta el 15 de septiembre es justo cuando se termina, ¿no? De dar todas estas modificaciones. Entonces, pues bueno, espero, Gisela, que hayamos respondido tu pregunta. Si no, igual ahorita unamos más en el tema. Karen nos pregunta,
¿Qué pasa con el tema de los padres de familia que tienen hijos pequeños y el tema del ruido y distracciones en el horario laboral? De nuevo, precisamente esa es una de las cosas que se contempla en la lista de verificación, ¿no? Por eso, ahorita yo les comentaba que la lista de verificación son dos momentos. Uno es para los aspirantes y otra es para los que ya vienen trabajando. Entonces, aquí lo que sí nos dice la norma es que la empresa puede decidir si acepta o no que el trabajador esté en home office. Entonces, por ejemplo, si yo doy la lista de verificación para los aspirantes a teletrabajo y en la verificación me doy cuenta que hay mucho ruido, que no cuenta con el espacio, que no cuenta con lo necesario para trabajar en home office, yo empresa me puedo reservar el derecho a darle el teletrabajo, decirle, no, no cumples con las características, no cumples con los requerimientos, entonces, prefiero que estés en presencial porque me doy cuenta que tienes mucho ruido y no vas a poder trabajar así. Entonces, podemos como empresa negar el teletrabajo, siempre y cuando esté respaldado por esta lista de verificación que nos dice si cumplimos o no con las condiciones. Ok, de acuerdo. Gracias. Elena nos pregunta, en el tema económico referente al apoyo que se da a los colaboradores, ¿tú qué práctica has visto que se maneja en porcentaje de apoyo o cantidad de dinero, o sea, lo más común? Mira, como esta norma todavía no está al 100% puesta, ahorita nos mandaron a teletrabajo y no tenemos como un porcentaje de apoyo. Es así, al contrario, fue visto en muchos sentidos como el apoyo es que te vayas. Entonces, no hay ahorita, no hemos, al menos no en las empresas que conocemos, algunas, un, un apoyo formal a este sentido. Hemos visto algunas empresas que dieron como bonos, entonces, pero fueron bonos trimestrales, semestrales o incluso anuales, en donde, bueno, aquí está tu bono por cumplimiento de objetivos enfocados en teletrabajo o en home office, ¿no? O este es tu apoyo por gastos energéticos, algo así lo mantenían y fue totalmente abierto. En algunos casos incluso fue de, no sé, 500,000 pesos, pero fue por un semestre, ¿no? Entonces, ahí no tenemos un marco de referencia que nos diga si es correcto o no es correcto darles 100 pesos, 1,000 pesos. No, no tenemos un punto de partida ahí. Ok. Esperamos que este tipo de ajustes ya estén estipulados 100% en septiembre, ¿no? Para que deje de Sí, ser una duda y tengamos claridad en este sentido. sí, claro, porque nuestros trabajadores seguramente nos van a decir, mira, aquí dice que tú me tienes que dar el Exacto. porcentaje, un porcentaje de luz y un porcentaje de internet. Dámelo. Y habrá quienes digan, no, pues por lo menos el 50%, o quienes nos lleguen a decir, sabes que el internet lo contraté por ti, Ujú, claro. entonces págamelo completo. Entonces no hay un porcentaje establecido. Entonces, decir que el 5, el 10 o el 50%, pues es hablar al aire, la verdad. Ok, sí, a estas alturas sí. Orquídea nos pregunta, ¿home office y teletrabajo es lo mismo? Les comentaba que sí, es lo mismo, Ok, son sinónimos. ok, de acuerdo. Carlos Díaz, ¿qué es lo que marca la NOM 037? ¿El 40% de la jornada o el 40% de sus actividades o en todo caso es lo mismo? Nos habla del 40% de la jornada laboral, ¿no? Se estima, obviamente tenemos un porcentaje de horas que tenemos que cumplir como mínimo a la semana para que se considere nuestra jornada de trabajo. Sabemos que para muchos empleos, esta jornada de trabajo es a veces más amplia, ¿no? A veces nos dicen 40, 45 horas y la realidad es que a veces trabajamos más. Sin embargo, está estipulado como jornada laboral, o sea, lo mínimo establecido por la norma, por la ley, perdón, como jornada de trabajo, el 40% de esa jornada. Ok, Ese es como nuestro mínimo.
que son, me parece, las 45 horas. Entonces, el 40% de esas 45 horas. Si ya trabajamos más, es independiente, Otro que tiene que porcentaje. ver como con nuestras actividades, ¿no? Ujú. Ok, de acuerdo. Gisela nos dice que muchas gracias, ya quedó aclarado en el marco de lo que se sabe hasta ahora. Y Kelly nos pregunta, buen día, ¿saben si esta norma servirá como soporte para calificar riesgos de trabajo ante el IMSS en caso de los trabajadores que sufran un accidente trabajando en casa? Sí, pero de nuevo, es una área gris que tenemos todavía con esta norma. Nos dice que todos los accidentes que ocurran en el horario laboral son accidentes de trabajo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque aquí es un poco a criterio, ¿no? O sea, ¿cuál es un accidente de trabajo en casa? Ujú. ¿No? Subí y me caí de las escaleras. Sí, probablemente sea un accidente de trabajo. Ah, es que me caí cuando fui a las tortillas. Pues es que no tenías que haber ido por las tortillas en la hora de trabajo. Entonces, ese no entraría en un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, de las actividades que tengo que hacer propiamente para cumplir con mis actividades de teletrabajo, cualquier accidente que ocurra mientras las estoy haciendo podría entrar o puede entrar como accidente de trabajo. Ajá, entonces aquí está un poquito, ah, ah, pues a criterio y a consideración de quienes lo están haciendo. Tampoco nos dice la norma cuáles son los requerimientos que nos va a pedir el IMSS para darle el visto bueno a estos accidentes de trabajo, ¿no? O sea, todavía no está el match con IMSS o con Seguridad Social sobre qué va a estar contemplando o cómo aprueba o no estos riesgos o estos accidentes, ¿no? Yo puedo llegar y decir, sí, tuve un accidente de trabajo, me caí de las escaleras, porque subí al sanitario y cuando bajé eso pasó. Y sí, de mi lado, pues es que es normal que mientras yo trabaje vaya al sanitario, ¿no? Y para mí es perfectamente normal que sea un accidente de trabajo, pero si llego al IMSS y no tiene estas consideraciones todavía dentro de su bagaje, nos va a decir, no, pues es que estabas en casa. Ujú. Pues todavía hay cosas que no están completamente conectadas con esta norma. Nos habla de que sí lo vamos a contemplar, pero pues todavía tenemos algunos elementos que recuperar de la norma. De acuerdo. Gracias, Jess. Edgar nos dice, en promedio, ¿cuánto es lo que pagan las empresas para ayudar de luz a internet a sus teletrabajadores? Digo, que ahorita lo habíamos conversado hace unos minutos, que ¿No? aún Sí, que aún no hay un porcentaje establecido. así. Ahorita sería como al, a criterio de la empresa. Ok. Gisela nos comenta, pareciera ser que esta modalidad trae muchas obligaciones para los empleadores de difícil aplicación. Con todas estas listas de verificación y la necesidad de contar y pagar un ente verificador, ¿creen que las empresas adoptará el esquema? Nos conviene más el acuerdo verbal informal que nos comentaba otra participante. Creo que los propios empleados, para no perder esa flexibilidad, no van a querer entrar en el esquema. ¿O qué opinan? Pues es Buen que tiene como comentario. tiene esos beneficios, digo, o sea, una vez que entremos, es como en cualquier otra norma, ¿no? Cuando entra en vigor, es difícil empezar a cumplirla porque no estamos acostumbrados, porque no tenemos como todas las herramientas contempladas. Pero una vez que ya empezamos, por supuesto que ya es como más sencillo. Además, aquí sí, el acuerdo verbal está muy bien. Sin embargo, recordemos que existen también las inspecciones aleatorias. Entonces, aquí, si por algún motivo la autoridad llegó y dijo, tatán, llegué a Human Talent y llega y me dice, a ver, ¿dónde está tu lista de teletrabajadores? No tengo. ¿Y dónde están? No hay nadie aquí. No hay nadie en la oficina, ¿no? Entonces, ¿dónde están tus trabajadores? Ah, pues es que están en casa.
¿Y dónde está tu listado de teletrabajadores? Ajá, entonces es un poquito el ser congruentes de lo que estamos haciendo con lo que puede suceder con las autoridades, ¿no? Entonces, digo, esta es una situación que puede llegar a ocurrir o no. O sea, puede llegar y la supervisión y nos llega y dice, ¿dónde están tus trabajadores? Entonces, es importante que si contamos con este esquema, nos enfoquemos en el esquema como debe de ir. Digo, al final del día nos trae bastantes beneficios porque pues tenemos a los trabajadores en algún caso mucho más contentos, tienen posibilidades de hacer otras actividades. eh, si ya vamos teniendo como todas estas partes bien enfocadas, pues igual es más sencillo, ¿no? Ya tenemos la lista de verificación. En muchos casos estas listas de resguardo de equipos, de mantenimiento, ya se está llevando a cabo, porque como les decía, en pandemia nos aventamos más de 2 años. ¿Y qué hicieron las empresas? Sí, llévate el equipo de trabajo, fírmame aquí, ¿no? Ujú. Oye, mi computadora está fallando. Ah, no te preocupes, ven el lunes para que le hagan una revisión, una inspección. Oye, tan solo los cursos, en la norma 19 y la 30, me parece la 30 en específico, tiene estos cursos de ergonomía, tiene estos cursos de manejo de cargas, de condiciones físicas, condiciones de trabajo. Entonces ya nada más es incorporarlos a esta nueva norma, ¿no? Entonces, las medidas de prevención, riesgos psicosociales, todo esto ya lo veníamos trabajando con la 035. Entonces, sí, ya muchas de las cosas que nos está pidiendo esta norma, ya las veníamos trabajando, solamente que ahora las tenemos que enfocar en teletrabajo. Entonces, creo que es importante, si bien de repente puede llegar a sonar como un poco agresivo o un reto interesante, creo que sí es indispensable que nos alineemos a lo que nos están pidiendo, ¿no? Claro. Ok. Y por último tenemos una pregunta de O. Pérez. No sé cuál es su nombre, pero dice, ¿en el recibo de nómina se tendría que ver reflejado este apoyo o sugieren que sea fuera de la nómina tipo tarjeta de despensa? Pues ahí creo que las opciones de que realice la empresa, siempre y cuando lo tenga como el acuerdo, o sea, que tenga en dónde está justificado ese gasto para que tengas la evidencia de que lo estás proporcionando. Ajá. Si va a venir en el recibo de nómina, que venga como tal, ¿no? A lo mejor subsidio por energéticos. O si es una tarjeta de vales de, de efectivo en electrónico, lo que sea, que igual en el contrato o en el reglamento interno definan, se entregará al colaborador una tarjeta con dinero electrónico por X cantidad por concepto de gasto energético. O sea, tenemos que tener como claro a qué se está atribuyendo este gasto para que como tengamos esa evidencia de que lo estamos haciendo. Ajá. Ok, ok. De acuerdo, pues al parecer ya no hay más preguntas. Quedamos súper atentos a cualquier duda posterior a esta presentación que les surja. Están nuestros correos electrónicos. Yo soy Berenice Rivera, Marketing Manager de Human Talent. Gracias a todos. Que estén muy Que bien. tengan un Gracias. excelente día a todos. Muchas gracias. Excelente día.